Hola chicos, ¿qué tal? Ya veo que estáis ahí los primeros, el Pendrive y Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo van estos días? Que he estado un poquillo ausente, decidme, la música está altísima, ¿no? Veo. Esperad que la voy a bajar antes de dejaros sordos. Ahí mejor, ¿verdad? Bueno, me vais diciendo. ¿Qué tal estos días? Os preguntaba. Yo he aprovechado para traeros temitas nuevos que sé que siempre os gustan y sé que siempre tenéis ganas, así que he aprovechado todos estos días para ir apuntando las ideas nuevas que se me han ido ocurriendo. Habéis visto el nombre, ¿no?, del stream de hoy, se llama Sacamos la bola de cristal. La puedes bajar un pelín más, que se oye mucho, claro que sí. A ver. ¿Ahí mejora o está muy baja ahora? Así yo creo que bien, ¿no? Yo creo que ahora está perfecta. Bueno, lo que os decía, he aprovechado para sacar nuevos temas. Estaba bien, pues a ver en qué quedamos, Pendrive, ahora no se oye. Ahí mejor, yo creo que ahí ya está perfecta, la he subido otro pelín más, pero bueno, decidme cómo se oye y eso, ¿vale? Que bueno, habéis visto el nombre del título del stream, ¿no? Hoy lo he titulado Sacamos la bola de cristal. ¿Y por qué sacamos la bola de cristal? Pues porque, bueno, sabéis que a mí me encanta ver todos estos temas de los documentales y de todas estas cosas. Sí, bueno, pero decidme si se me escucha bien o si se escucha ahora todavía muy alta, que la acabo de tocar y ya no sé si se me escucha o no. Sacamos la bola de cristal, ¿por qué? Porque, bueno, como os decía, a mí me encanta ver todos estos documentales y todos estos temas de crímenes y bueno, no sé si habéis visto vosotros que hay una cosa que se suele hacer, que no se suele hacer y no es muy común, quiero decir que se hace muy de vez en cuando un caso se estanca y las autoridades pues no saben bien por dónde tirar, se quedan sin pistas, no saben por dónde tirar y recurren a lo último.
a las videntes, ¿no? Que bien sea por, pues bueno, pues por su condición de videntes como tal, o en algunos casos incluso medium, ¿no? Tratando de encontrar respuestas cuando no saben, por dónde tirar. Sabéis que siempre, cuando traigo estos temas, suelo tirar un poco para Estados Unidos, porque siempre os digo, no sé por qué, pero allí es donde parece que ocurren todas esas cosas. ¿Pensáis que se ha hecho esto también en España o creéis que es algo que solo vamos a ver hoy en Estados Unidos? Ya os adelanto que no, os adelanto que es un tema que aunque vamos a ver temas, por supuesto, que han ocurrido en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, también en otras partes del mundo, os traigo también, me he parado mucho a buscar casos que hayan ocurrido en España, ¿vale? Así que yo creo que os vais a sorprender con las cosas que os traigo, y pues por supuesto espero vuestros comentarios y que me digáis qué os parece todos estos temas, si creéis que las autoridades se deben apoyar en estas cosas o no, ¿vale? Me vais diciendo. Lo primero de todo, ¿vosotros creéis que en España se utiliza mucho? Y en cualquier caso, si se utiliza, ¿vosotros creéis que creéis que es creíble? Pues es algo que se utiliza solo excepcionalmente. He estado viendo en un documental que echaron en la ETV, en la cadena vasca, y bueno, en él explicaba la policía que si bien no es algo que se haga normalmente, siempre suelen escuchar antes, por supuesto, la opinión de las familias, ¿no? Porque tenéis que tener en cuenta que cuando una persona está desaparecida, ¿no? Porque muchos de los casos que os traigo no se sabe si son crímenes o si son simplemente desapariciones, ¿vale? Las personas desaparecen y pues en estos casos de incertidumbre la policía, cuando ya no tiene dónde tirar, escucha siempre lo primero a las familias, y si la familia quiere y desea escuchar a un vidente, a lo que estas personas tengan que decir, pues en ese caso, por supuesto, explicaba un policía de la Ertzaintza, de las fuerzas de seguridad vasca, que si la persona, por supuesto, quiere acceder a este servicio, pues por supuesto la Ertzaintza escucha lo que tenga que decir un vidente, al igual que escucharía a una persona normal que diga que tiene información sobre este caso, ¿no? Que a mí ya de primeras me ha parecido interesante, ¿no? Porque a lo mejor pensamos en estos temas como algo muy lejano y que la policía no suele tener en cuenta, y me he encontrado con este testimonio de policías diciendo que para nada rechazan escuchar estas informaciones porque sean de una vidente, y para nada las descartan, pensando a lo mejor como podría pensar alguien que no crea en estos temas, que la información es totalmente descartable. Así que bueno, os quería poner un poco en situación para que veáis que en España estas cosas también pasan, y para que veáis que a mí también me ha parecido curioso. Lo he comentado alguna vez en estos streams, como cada vez más, pues bueno, las investigaciones, la policía y todos los cuerpos y fuerzas de seguridad cada vez intentan tirar más pues no de las investigaciones tal cual, ¿no? Sino de estos métodos. Lo veíamos, por ejemplo, cuando en un stream hablábamos sobre estas páginas de internet en las que la gente hace un poco de detectives, ¿no? Que la policía decía que bueno, que en algunos casos incluso vimos como un policía se metía en esta serie de páginas, porque bueno, como por burocracia sabéis que la policía, para conseguir ciertas informaciones, tiene que estar todo medido al milímetro, necesitan tener pues que el juez de la orden para investigar muchas cosas, pues la policía muchas veces se metía en este tipo de páginas. A mí eso me sorprendió, y me sorprende también con qué naturalidad Ertzaintza, que os digo, hablaba del tema, ¿no? Decía pues lo que os digo, que básicamente lo que prima ahí es lo que diga la familia en cuestión del caso, pero que por supuesto si un vidente tiene algo que decir, se les escucha como a cualquier persona, y a partir de ahí ellos ya investigan si lo que dicen es verdad o no es verdad, si les puede llevar a algo o si no, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante, o a mí al menos me lo resulta.
Sin más, os voy a ir diciendo diferentes casos en los que ha intervenido ciertos videntes para intentar aclararlos. ¿Creéis que en los casos que intervienen los videntes han sido aclarados o no? No tengo el porcentaje de cuántas veces han intervenido los videntes en este tipo de casos, ni cuántos se han resuelto. También tenéis que saber, que es otra cosa de las que decía Esther China, que hablaba delante de las cámaras, decía que obviamente hay que tener también mucho cuidado con estos temas, ¿no? Porque como todo, pues al final en el vidente hay gente, en el tema de los videntes, por supuesto, hay gente muy legal que solo intenta ayudar. De hecho, os voy a traer algunos casos en los que las videntes, por supuesto, cuando decían tener información, nunca pedían dinero, simplemente querían ayudar a la familia en cuestión. Pero como todo en la vida, pues hay gente que se intenta aprovechar de eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y coger estas informaciones, por supuesto, lo que hace la policía cuando tiene ciertas informaciones que vienen de aquí, a partir de ahí investigar. Pero bueno, que sepáis que ha habido casos que se han resuelto y que de hecho los videntes han estado muy acertados, algunos de hecho a mí me ha sorprendido muchísimo, y luego pues otros en los que ciertos videntes pues han dado su versión, han dicho que tenían información, la han dado y luego en cambio pues no ha servido para resolver los casos. Pues sin más os voy a ir hablando de los diferentes casos. Otra cosa que quería decir, lo vais a ir viendo a medida que yo avance en el stream, pero en algunos casos veréis que aparece el nombre de la misma vidente, ¿no? Que es habitual que una misma vidente tenga información de varios casos, ¿no? Que es otra de las cosas que también me ha chocado. Los casos no están ordenados, hay casos de todo, hay casos que son algo más actuales, hay casos de más nuevos, y hay casos de algunos temas que ya hemos tratado aquí en alguna ocasión, que creo que también os van a llamar la atención, porque no sé si lo sabíais, porque sabéis que bueno, estos temas no se suelen tratar tanto como el caso en sí, ¿no? Entonces yo creo que os vais a encontrar con muchas sorpresas si os quedáis conmigo en el stream, así que os invito a ellos. Uno de los primeros casos que tenemos es el de Juanita Nielsen, que os la voy a poner aquí para que veáis de quién estamos hablando. A ver, perdón. A ver qué pasa. Que no se ve. A ver, darme un momento. A ver, bueno, esperar que lo pongo aquí. Si me dais un segundo. Es que no se quiere ver, no sé por qué. Bueno, vale. Pues lo pongo aquí. Dadme un segundo. Aquí sí, ¿vale? Pues aquí la tenéis. Ella es Juanita Nielsen, que es, pues bueno, es uno de los primeros casos, como os digo, en los que las videntes pues han intervenido en el caso de esta mujer, ¿no? ¿Y quién era Juanita Nielsen? Pues Juanita Nielsen era una empresaria australiana, ¿vale? Que desapareció misteriosamente. Se opuso, esta mujer estaba metida en estos temas de la política, que muchas veces vemos que es un poco turbio, ¿vale? Pues bueno, en este caso estaba metida en un tema de construcción de un centro comercial en Sydney, y de repente esta mujer desaparece, no deja ningún rastro. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando, he sacado hoy la bola de cristal.
Y os he traído un tema muy interesante. Estoy hablando de videntes que han resuelto casos de crímenes o si bien no los han resuelto, sí que han estado metidos en casos y os traigo mucho muy interesante. El primero, el de Juanita Nielsen, que os la voy a poner aquí para que la veáis otra vez. Esta mujer, como os digo, estaba metida en un proyecto de construir un centro comercial y de repente desaparece sin dejar rastro. Y bueno, pues nadie sabe nada de ella, nadie sabe qué ha sido de ella, qué ha pasado, dónde está. Bueno, pues desaparece y la policía no sabe, no puede tirar del hilo, no tienen más pistas y entonces en este panorama aparece de repente una vidente. Se llama Gerard Croiset y dice que Nielsen había sido asesinada y apunta a un sitio en el que podría estar enterrado el cuerpo de esta mujer. La policía, como no tenía más datos, no tenía más pistas y no tenía de dónde tirar, finalmente lo que hace es, pues bueno, se fía de la palabra de esta vidente, empieza a investigar y, pues bueno, se trasladan a esta zona industrial. ¿Y qué creéis que ocurre? Pues bueno, en este caso la policía fue y no encontró nada. Así que en este caso, pues bueno, no les sirvió de mucho, pero al menos pudieron intentar recabar información por ahí. El caso sigue sin resolver. Es uno de estos casos que pasó a la historia y se quedó en nada porque la policía no pudo determinar qué había pasado con esta mujer. Como os digo, se cree que pudo ser a consecuencia de corrupción política, porque ella estaba metida en esta construcción del centro comercial y se cree que por un tema de corrupción, que sabéis que hay muchos temas así oscuros en la política, por desgracia, pues se cree que debido a eso esta mujer desapareció. Lo cierto es que no se sabe nada. Esta señora, Gerard Croiset, que era vidente, dijo que creía que estaba asesinada y llegó a marcar un punto en el mapa, pero nunca pudieron encontrarla, lo cual no significa que no estuviera allí, ¿no? Porque sabéis que hay puntos que si dicen que es una zona industrial, pues quizá no haya aparecido por cierta razón, pero quién sabe. El caso es que el caso sigue abierto porque jamás se pudo determinar el paradero de Juanita Nielsen. No se sabe siquiera si está con vida o no. Ese solo creo que es el caso más antiguo de los que os traigo. El resto son un poco más modernas. Otro caso que os traigo ahora es el de un niño. Aquí lo tenéis, se llamaba Ethan Paz. Lo veis bien, ¿no? No hace falta que haga zoom, pero bueno, por si lo queréis ver más de cerca. Este niño se llamaba Ethan Paz y desapareció en Estados Unidos. Fue un poco similar, como en todos los casos que yo voy a contar hoy vais a ver que el patrón es el mismo. En un momento dado la policía se queda sin hilo, se queda sin sitio donde tirar y entonces empieza a buscar pistas fuera y en esas pues aparecen los videntes en cuestión, ¿vale? Pues bueno, ahí teníais a Ethan Paz, pues este niño desapareció en el año 79, un poco después al anterior que os contaba de Juanita Nielsen. Pasan 10 años, la policía no sabe nada, no tiene ninguna pista y entonces una vidente que se llama Marilyn Harrington afirmó que había tenido una visión en la que aparecía este niño. Esta mujer se pone en contacto con la policía y cuenta que por una visión cree que el niño ha podido ser secuestrado y asesinado. Su teoría es que el niño ya ha fallecido de esto cuando ella se pone en contacto con la policía. Han pasado ya 10 años y lo que os digo, para ese entonces ella ya ve al niño en su visión, considera que el niño ha muerto. La policía entonces empieza a investigar, pero es que no se queda ahí la vidente, no solo dice el niño fue secuestrado, el niño fue asesinado. Esta mujer llega a dar un nombre.
dice que un tal Othniel Miller es quien habría acabado con la vida de este niño. La policía, que hizo entonces, pues bueno, como no tenía otra cosa, tiró del hilo, llegó a investigar a este señor Miller, registró su casa y no encontraron nada, no encontraron ninguna pista que sirviera para concluir que este señor Miller había acabado con la vida de Ethan Paz, que por supuesto tampoco se resolvió este caso. Año me suena el caso, este es del 79, este es del 79. A mí la verdad es que no me sonaba, o sea, a raíz de que me he puesto a investigar, pues lo he visto, pero no es uno de esos casos así que me sonara de por sí. No sé si a vosotros sí. Os voy a poner otra vez la foto, por si alguien se acordaba. Este es Ethan. Y lo que os digo, fue en el 79, pero la llamada de esta señora, de esta vidente, fue 10 años después, ¿no? Que también es curioso cómo pasan 10 años, en este caso 10, ¿no? Hay en otros casos en los que las llamadas de la vidente son de inmediato, pero bueno, que no siempre se produce el hecho y la llamada de la vidente, ¿no? Que hay casos en los que pueden pasar muchísimos años entre una cosa y la otra. Yo en algún lado he visto o leído el caso. Puede ser. A ver, os he traído en plan casos que sean así más o menos conocidos y lo que os digo, algunos van a estar resueltos, otros no. Algunos gracias a la vidente, otros no. Os he traído un poco de todos los casos y sobre todo casos españoles también, que muchas veces parece que estamos ajenos a este mundo, pero que sepáis que en España también ha habido casos en los que las videntes han intervenido con mayor o menor acierto para tratar de resolver algún tema. He empezado por Estados Unidos porque, como sabéis, es que es donde más casos hay, así que por aquí he empezado, pero que sepáis que ahora vais a ver también casos ocurridos en España súper interesantes y que yo al menos tampoco tenía constancia de que hubiera habido presencia de videntes en ciertos casos españoles. Otro caso, os voy a poner ahora el de Diane Augat. A ver. Os la pongo por aquí. Aquí tenéis a Diane Augat, ¿vale? Que bueno, en este caso ya hemos pasado a 1998, si no me equivoco, ¿vale? En este caso, 1998, sí, ¿vale? Esta mujer desapareció en Florida, otra vez pasa lo mismo, la policía se queda sin pistas, no tienen dónde tirar y entonces... En este caso es algo diferente porque en el caso anterior os he dicho que había sido la vidente la que se había puesto en contacto con la policía. En este caso es la policía la que acude a una vidente llamada Rose Mark, ¿no? Y esta señora afirma que había tenido una visión de esta chica desaparecida y decía que había sido secuestrada y asesinada, como en el caso anterior del niño, pero con esta mujer, con Diane Augat, que aquí la tenéis otra vez para el que no la haya visto bien. La vidente dice que ha sido secuestrada y que ha sido asesinada posteriormente. Como en el caso del niño de Ethan, en este caso resulta que también la vidente no se queda ahí y también dice el nombre de una persona que podría estar involucrada en la desaparición de esta mujer. En este caso dice que un señor llamado Bobby Joe Long podría haber sido quien le hubiera infligido la muerte a esta mujer. La policía lo investigó todo, trató de descubrir si era cierto o no era cierto. ¿Y qué pasó al final? Pues que resultó que la vidente les puso en la pista correcta. La policía investigó a este señor y lo encontraron culpable del crimen. Gracias a esa vidente, la policía encontró la pista de la que tirar y
encontraron no solo, o sea, quiero decir, no es que pues la vidente dijo es este y dijeron pues ya está, es este, no. En este caso sí, en el anterior que os he contado no había pruebas para comprobar que el señor Othniel Miller era quien hubiera acabado con la vida del niño, pues que sepáis que en este caso sí encontraron pruebas y sí encontraron testigos que dijeran que había sido Bobby Joe Long, como había apuntado esta vidente, quien había acabado con la vida de esta chica en este caso, ¿vale? ¿Qué os parece? O sea, ¿creíais que era posible que algún vidente resolviera algún caso de este estilo? Resulta chocante, ¿no? Ya sabéis que a mí me gustan mucho todos estos temas, no solo de las videntes, de los mediums y todas estas cosas. ¿Alguno habéis visto el programa, cómo se llamaba? El de Angerman que había en Telecinco. A mí me resulta un poco chocante, pero bueno, también es verdad que a mí, ya sabéis que me gustan todos estos temas y que bueno, que sí que creo, más allá de la vida, eso, gracias Jorge, sí, ese era así. Que bueno, pues en el programa este de Telecinco que os digo, esta señora hablaba con espíritus, ¿no? De la gente que iba allí y bueno, el caso al final es similar, ¿no? Difiere porque ya os digo que una cosa es los mediums, en este caso Angerman era medium y en este caso que os estoy diciendo son videntes, pero al final es lo mismo, ¿no? ¿Vosotros creéis en estas cosas? ¿Creéis que el más allá puede ayudar pues eso, a resolver un caso de esta magnitud en el que la policía está perdida y no sabe por dónde tirar? No sé, a mí me resulta curioso y por eso os he traído este tema hoy, porque no sé, me parece digno de mención. De hecho, porque lo que os digo, porque muchas veces creo que no somos conscientes de que casos que están siendo, que bueno, aquí en nuestro país, sin ir más lejos, cuando la policía no sabe de dónde tirar, a lo mejor nosotros pensamos, en ningún caso la palabra de una vidente o de gente con sensibilidad psíquica o que ven el más allá, en ningún caso eso se puede tener en cuenta. Pues que sepáis que sí, que hay en casos en los que la policía, por supuesto, escucha y analiza absolutamente todo, ¿no? Porque ¿por qué no? Siempre está esa puerta abierta al más allá, ¿no? Otro caso, muchísimo, os he dicho que el más antiguo que os traía era el de Juanita Nielsen, pues que sepáis que no es el más antiguo el de Juanita Nielsen, porque esto de los videntes y esto de los mediums que intentan ayudar en estos casos viene de muy largo. Os voy a poner esta foto sin deciros nada, a ver si os acordáis. A ver si sabéis quién es por la imagen. A ver si alguien acierta. Si tardáis mucho, directamente yo lo desvelo. Canecro, no es Canecro. No, estamos hablando de Jack el Destripador. Os he puesto a prueba a ver si alguien lo sabía, porque bueno, sabéis que Jack el Destripador es uno de esos casos que no se han llegado a resolver. No se sabe la identidad y se tienen muy pocos datos acerca de quién era Jack el Destripador, este famoso asesino en serie, que bueno, se sabe muy poco. Entonces una de las pocas cosas que se tiene es, a medida que han ido pasando los años, el Jack el Destripador actuaba en 1888, ¿no? En aquel tiempo, por supuesto, sabéis que la policía, las armas de investigación que tenían eran muy escasas, ¿no? Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, pues se empezó a hacer la perfilación, los retratos que al principio eran como a mano alzada, ¿no? Se hacían como si fuera un dibujo normal y después se pasó pues al dibujo electrónico de, pues bueno, los famosos retratos robots que hemos visto muchísimos
muchísimos y muchísimos que seguiremos viendo. Bueno, pues que sepáis que en el caso de Jack el Destripador, que como os digo es uno de esos temas que sigue sin resolver, es uno de los asesinos más míticos pero del que se desconoce la identidad, como vimos también en el caso del asesino del Zodiaco, pues en el caso del mítico Jack el Destripador, que sepáis que también hay una figura de pues bueno, de un vidente que aparece en escena y trata de resolver qué es lo que ha pasado. Uno de ellos se llama Robert James Lee, se llamaba, y afirmó que tuvo una visión, ¿no? Como veis, es una de los tópicos que aparecen en todos estos casos. Dice que tiene una visión y que afirmó que había visto en esa visión al asesino. Proporcionó una detallada descripción del mismo, y es verdad que no sirvió de mucho porque, como os digo, no se ha resuelto el caso. Se sigue hablando a día de hoy de Jack el Destripador. No sabemos, ¿no? Porque quiero decir, este vidente dijo que tuvo esa visión y bueno, pues dio esas pinceladas para que a ver si la policía podía aportar algo de luz, y finalmente no ha podido ser, ¿no? Pero ¿quién nos dice que no un vidente puede entrar ahora y tener una visión sobre lo que pasó en el pasado, ¿no? Quiero decir, estas cosas al final no tienen edad. Otro caso, y ahora voy a aprovechar y voy a hablar de uno de los temas que ya hemos charlado aquí, el caso de Madeleine McCann. Madeleine McCann ni necesita foto porque sabéis todos reconocerla perfectamente sin necesidad de fotos, pero bueno, os la voy a poner para que aquí está. Aquí tenéis a Madeleine McCann, que bueno, que es esta niña que ya contamos, porque ha habido novedades al respecto de este caso, que desapareció en el Algarve portugués y no se sabe nada de ella. Es una de estas niñas que siguen a día de hoy desaparecidas. Con respecto, ¿os acordáis que hice el stream y que estuve hablando de las novedades? Que había una chica que decía que era Madeleine McCann. Pues aprovecho que nombro a Madeleine McCann en este caso para decir que la chica pidió que se le hicieran las pruebas de ADN, dieron negativas. No es Madeleine McCann la chica que dijo que tenía dudas de si lo era, que sepáis que no era Madeleine McCann, ¿vale? Pero bueno, vamos a lo que nos importa hoy, que es a este tema de las videntes y qué relación tuvieron las videntes en este caso de Madeleine McCann. Este caso lo recordaréis bien porque aparte es bastante reciente, ocurrió todo en 2007, pero bueno, los padres de Madeleine estaban cenando cerca de un hotel en el que se estaban quedando en vacaciones y dejan momentáneamente la habitación de hotel para irse a cenar y hacían turnos. Cada 20 minutos iba o bien el padre o bien la madre a comprobar que los niños estuvieran bien. Pues en un momento dado, cuando uno de los dos acude, resulta que Madeleine ya no está en la cama. Llaman a la policía, empiezan a buscar, no se sabe nada, no la encuentran y el resto de la historia ya la sabéis. Han pasado ya muchísimos años desde aquello, esto fue en 2007, a día de hoy no se sabe nada. La policía cree que Madeleine ha muerto y las últimas sospechas que tienen es de una persona que ahora mismo está en la cárcel en Alemania por otro crimen y que coincide que en aquel tiempo estaba en el Algarve y creen que pudo ser quien secuestrara a Madeleine. ¿Vale? Madeleine jamás apareció y entonces pues ante esta incertidumbre, ante esta no saber nada, pues una vez más
bien la familia o bien el entorno trataron de ponerse en contacto. Incluso muchas veces son las videntes las que llaman por teléfono a la familia, pues tratando, ¿no?, de apaciguar a estas familias o tratando de darles alguna respuesta que les sirva para mitigar su dolor, que yo siempre lo digo, pero creo que no somos conscientes de lo que debe doler una situación así, no saber absolutamente nada. Bueno, pues en este caso varias fueron las videntes que se pusieron en contacto con el entorno de Madeleine McCann. Una de ellas se llamaba Lorraine Murray y afirmó que había tenido una visión en la que Maddie había sido secuestrada por una mujer rubia. En este caso, la policía tampoco pudo determinar si efectivamente esta mujer rubia existía o no. El caso es que Madeleine sigue sin aparecer. Lo último que se ha dicho, habréis visto también, ¿no? Se hizo un retrato robot de alguien que dijo haber visto a una persona con una niña rubia en brazos. Lo cierto es que no se sabe absolutamente nada, y en este caso las videntes que se pusieron en contacto con la familia de Madeleine tampoco pudieron aportar nada que sirviera como para resolver este caso, así que es otro de los casos que os traigo que ha quedado ahí como caso sin resolver. Otro caso, a ver, que os voy a buscar la foto. Es el de Alison Baden Clay, que, a ver, os lo voy a poner aquí. Aquí la tenéis, ella es Alison Baden Clay, desapareció en 2012, ¿vale? Y en este caso también vais a ver cómo otra vez de nuevo aparece una vidente tratando de esclarecer qué ha ocurrido cuando la policía no tiene pistas y no sabe muy bien por dónde tirar. En este caso, a ver... En este caso que os comento, el de Alison, es también bastante reciente, es incluso posterior al de Madeleine. El de Madeleine fue en 2007, en este caso estamos hablando ya de 2012. Esta mujer es australiana, ¿vale? Como era Juanita Nielsen, que os la he nombrado al principio. Ya tenemos, hoy vamos a tener un poco representación de casos de todos los continentes, de Estados Unidos, de Australia, y luego os traeré casos europeos que han ocurrido no en Europa, sino en España más concretamente. Pues esta mujer desapareció en Queensland. Es otro de estos casos que se va pasando el tiempo, la policía no sabe por dónde tirar y terminan recurriendo a una vidente. La vidente, en este caso Deb Weber, dijo otra vez que había tenido una visión en la que Alison había sido asesinada por su esposo. En este caso, ¿qué pasa? Pues la policía empieza a investigar y resultó que efectivamente su esposo, Gerard Baden Clay, que ya sabéis que allí adoptan el apellido del esposo una vez se casan, pues finalmente este señor, efectivamente se comprobó, había pruebas para condenarle por haber asesinado a su esposa, ¿no? Así que es otro ejemplo más de cómo un caso que aparentemente no había por dónde seguir, no había pistas. En este caso fue una vidente la que puso sobre aviso, la que puso el nombre de este señor sobre la mesa, y tras la investigación la policía pudo confirmar que efectivamente ese señor era quien había cometido el crimen, ¿no? Luego os traigo otro caso que también os sonará porque ha sido un caso súper mediático. A ver, que os ponga la foto. Vale, aquí os la voy a poner. Dame un segundo. Aquí tenéis la foto, que aquí yo creo que sí, con esta imagen muchos podréis reconocer de qué caso estoy hablando. Igual no os acordáis del nombre, pero el caso en cuestión sí.
para el que no se acuerde, estamos hablando del caso de Elisa Lam. Elisa Lam desapareció en un hotel muy icónico, del que tengo pendiente, por cierto, hacer un stream de las cosas que pasan ahí. Creo que lo he hablado alguna vez que hemos tratado temas así de estos de misterio y de cosas paranormales, el Hotel Cecil, ¿vale? Que es uno de los hoteles que se dicen embrujados, de los más embrujados del mundo, en los que dicen que pasan cosas y en los que ocurren cosas extrañas. Nos dice Mitsu subir a un ascensor porque controla mi cuerpo. Hay mucha gente que tiene fobia a los ascensores. Bueno, en el caso de Elisa Lam, yo no sé si lo habéis visto el vídeo. En este caso Elisa Lam aparece así en una esquina, por eso uso las escaleras. Está mejor además usar las escaleras porque hacéis ejercicio. O sea que en caso de que os dé miedo los ascensores, lo mejor es las escaleras siempre. Hacéis ejercicio y así os convalida el día de sentadillas. No sé si habéis visto en este caso de Elisa Lam, es curioso el vídeo, porque esto es una captura del vídeo, pero para el que no haya visto, el vídeo está en YouTube y está en todos los sitios. Es increíble ese vídeo. Esa señora tratando de esconderse en esa esquina del ascensor. Como ocultándose de algo, sacaba la cabeza, volvía a entrar. O sea, el vídeo es porque no se sabe bien qué le pasaba a Elisa Lam. Es otro de los grandes misterios del Cecil, de este hotel, y es uno de, pues bueno, de esos enigmas sin resolver. Esta chica desapareció. Ella apareció en el Cecil, iba a pasar unos días en Los Ángeles y se aloja en este hotel. Entonces, bueno, de repente la chica desaparece. Nadie sabe dónde está, y después de que, este fue en 2013, las autoridades empiezan a buscarla y finalmente la encuentran en un tanque de agua dentro del mismo hotel, pero arriba, en la azotea. A partir de ahí se inicia la investigación a ver qué le ha podido pasar a Elisa Lam, y bueno, se especula con todo, porque el vídeo, o sea, ya empiezan a salir las imágenes del hotel, por supuesto, porque había cámaras, empieza a salir ese vídeo tan raro de la chica escondida, que aquí os la voy a poner otra vez, de la chica escondida, que no se sabe muy bien qué hace ahí en ese momento. Y bueno, pues en esos momentos en que la policía no sabía muy bien cómo había llegado al tanque, sabéis que, bueno, que descubrieron dónde estaba, pues porque empezaron a registrar todo el hotel y finalmente, tras unos días, la encontraron ahí. Bueno, a medida que el caso fue ganando atención pública, porque este caso yo creo que lo conocéis absolutamente todos, pues bueno, varios videntes se ofrecieron a la familia para tratar de ayudarlos, ¿no? Para encontrarla o descubrir detalles sobre su muerte. Uno de los videntes que trató de intervenir y guiar a las autoridades fue Chris Medina, que dijo que había tenido una visión en la que un hombre joven con un sombrero negro y una sudadera con capucha había acabado con la vida de Lam. Dijo también que había visto el número 28 en una visión, y que el día 28 de febrero fue cuando Elisa Lam pues fue asesinada. Él dice que el 28 había sido asesinada. Tras una larga investigación, estas afirmaciones de Chris Medina no sirvieron para mucho, porque finalmente la policía determinó que había fallecido por ahogamiento, y determinaron que ella misma, no saben muy bien cómo, porque es un telón que queda ahí, no se sabe muy bien cómo llegó hasta ese lugar al que le encontraron, pero bueno,
se determinó que la causa había sido un ahogamiento y que pudo ser simplemente un accidente. Una versión que algunos se creen y que otros no se creen. Creen que algo pasó. No sé si habéis visto el documental, que sabéis que me gusta mucho recomendaros documentales. El documental de Netflix que habla del Hotel Cecil está muy interesante, y para los que os guste, Myth Sublique, no sé si lo has visto. Si no lo has visto, ya que te gustan mucho los ascensores, pues ahí hablan sobre todo lo que le pasó. La chica estaba en tratamiento y bueno, pues se cree que fue así como pudo acabar pues en este fondo del tanque de la azotea. La gran pregunta que quedó, hay varias cosas que quedaron en suspense, ¿no? Una de ellas es ya no solo cómo llegó, sino que la encontraron dentro de ese tanque de agua y estaba cerrado. Y no podría haber llegado ella misma a cerrarse el tanque por dentro. Entonces, bueno, quedaron muchas preguntas en el aire. En este documental que os digo de Netflix también hablan de la autopsia, que tampoco, a la hora de hacerla, en un primer momento se marcó como causa, como que no había sido un accidente, sino como que podría haber habido otras causas de su muerte, y luego finalmente se marcó la causa del accidente, ¿no? Entonces está toda esta teoría de la conspiración, porque además ese vídeo en el que se la ve saliendo, entrando, sacando la cabeza del ascensor, pues hay quien piensa que quizá vio algo, o fuerzas oscuras por este pasado que os digo en el Hotel Cecil, pudo hacer que esta chica terminara quitándose la vida. Jamás lo sabremos el caso, aunque Chris Medina dijo que en su visión veía a alguien asesinar a Elisa Lam. Lo cierto es que el caso sigue sin resolver, o sea, sin resolver no, en este caso sí se resolvió. Se dijo que había sido un accidente, y la muerte de Elisa Lam, aunque el vídeo, no sé, a mí me parece muy inquietante personalmente, pues aunque el vídeo parece inquietante, la causa de su muerte dicen que es ahogamiento, y pues hasta ahí sabemos, eso es todo lo que sabemos. Y os decía al principio que en el caso que es sorprendente, o al menos a mí me ha sorprendido, en el caso de algunas de estas videntes, no solo han intervenido en un caso, sino que han sido o han dicho haber tenido visiones, y han tratado de esclarecer diferentes casos. Ahora os voy a traer el caso de esta mujer que se llama Dorothy Allison, ¿vale? Pues esta mujer intervino mínimo en 2 casos que yo he encontrado por ahí, y me ha resultado muy curioso. El primero de ellos es el de Elisa Thomas, que os lo voy a poner aquí, perdón. Aquí tenéis, ella es Elisa Thomas. Los ascensores son God. Es que no sé, es que los ascensores dan para mucho. Mira, algún día en un stream, Myth Sublique, podemos hablar de casos que hayan ocurrido en el ascensor. Yo ahora no recuerdo más que el de Elisa Lam, pero mira, lo podemos mirar. El caso de esta es Elisa Thomas, como os decía, y bueno, en este caso, Elisa Thomas, volvemos para atrás. Elisa Thomas desapareció en Nueva York, ¿vale? Pues en este caso la policía, volvemos a lo mismo, no pudo resolver el caso, y lo que pasó fue que al no poder resolver el caso, pues tiró de videntes, ¿vale? Y una vez más,
una vez más, a ver. Una vez más, perdonadme, que es que estaba ahí liada mirando en el OBS una cosa. A ver si trataba de arreglarlo lo de la pantalla de la derecha, pero bueno, necesito a mi productor y que me lo mire luego. Bueno, en el caso de Lisa Thomas, como os digo, hemos vuelto para atrás. Estamos en 1987 y esta chica desapareció misteriosamente en Nueva York, ¿vale? La policía no pudo resolver el caso y entonces empezó a tirar de evidentes, ¿vale? Una de ellas, Dorothy Allison, que es la que viene a colación porque es la que mínimo he encontrado 2 casos en los que haya intervenido esta vidente, dice que había tenido una visión en la que Elisa había sido secuestrada y asesinada por un hombre llamado Luis, ¿vale? Ella encuentra ahí ese nombre y pues bueno, encuentra a ese hombre y ese nombre, perdón, y la policía empieza a investigar por ese hilo, a ver si encuentra algún Luis que pueda tirar del hilo, que tuviera conexión con esta Elisa, pero no lo encuentra, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, pues nada, la policía empieza a investigar y descubre a un Luis Pérez que, curiosamente, bueno, había tenido cierto contacto con Elisa. ¿Qué pasó? Pues pasó que, obviamente, no había suficientes pruebas para demostrar que Luis Pérez tuviera algo que ver en este caso de Elisa Thomas, así que bueno, pues en este caso terminó sin resolverse una vez más, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis pues eso, otro caso en el que se da una pista que quizá puede ser válida, pero no se pudo determinar que este Luis Pérez, que en este caso, como digo, la vidente solo había dado su nombre, no se pudo determinar que este Luis fuera el que tuviera algo que ver con la desaparición de Elisa Pérez. Esto en el 87, ¿vale? Unos años después os traigo otro caso que a los que os gusten estos temas seguro que lo conocéis. Os traigo el caso ahora de John Bennett Ramsey, que para los que no lo sepáis, John Bennett Ramsey era una niña, os la voy a poner aquí en imágenes, a ver, dadme un segundo. Aquí tenéis a John Bennett Ramsey, ¿vale? Y pues bueno, aquí la tenéis. Es una chica que desapareció, una niña, era muy pequeña cuando desapareció, en 1996. Era una niña, veis que va vestida pues como si fuera una Miss pequeñita, ¿no? Bueno, pues era una de estas niñas que los padres la van llevando perdón, por los platos en salones, o sea, buscando que sea la reina de la belleza y pues bueno, en estos desfiles que son tan polémicos, ¿no? Porque sabéis que muchas veces se habla de los niños y que están demasiado expuestos y que al final se les trata muchas veces como si fueran adultos y en verdad son niños, ¿no? Que muchas veces parece que se nos olvida, ¿vale? Bueno, pues en el caso de John Bennett Ramsey es una de estas niñas y es pues bueno, uno de los casos más comentados y que me imagino que a muchos os sonará, ¿vale? Bueno, pues esta niña apareció en el sótano de su casa, apareció fallecida, ¿vale? No se sabía muy bien qué había pasado con ella, se apuntaron a diversos, pues se dijo que sí podía haber sido un accidente, se puso el foco durante muchísimo tiempo en los padres, como pasó un poco con Madeleine McCann, ¿no? Que recordaba mucho a este caso de John Bennett. Bueno, la policía en este caso también tuvo contactos con esta misma vidente, con Dorothy Allison, que os he dicho que estuvo investigando en el caso de Elisa Thomas.
pues bueno, en este caso estuvo presente hablando, intervino también en el caso de John Bennett y dijo que también en este caso había tenido una visión. Como en el caso anterior que os he dicho que nombraba a un tal Luis, en este caso directamente dio un nombre en concreto. Dijo que John McCarr había acabado con la vida de esta niña. ¿Qué pasó? La policía investigó, tiró de este hilo pensando que podía estar ahí el quid de la cuestión, pero tras investigarlo quedó descartado como sospechoso y es otro de los grandes misterios que quedan sin resolverse, qué le pasó a esta niña y qué le ocurrió porque falleció, ¿no? Y ahora ya hemos pasado todos los temas que había recopilado yo de Estados Unidos, de Australia y de por ahí fuera y nos vamos a centrar en los temas de nuestro país. Así que aquí espero que los españoles que estéis en el chat, que sé que sois unos cuantos, a ver si vosotros me ayudáis, a ver si me decís alguno que sepáis y que me quede. O a ver qué os parece, si os suena, porque yo en muchos casos de los que he encontrado, aunque los casos son sonados, yo no sabía que habían intervenido videntes en estos casos. El primero de ellos, que yo sí que no recuerdo nada, no sé, no conozco el caso más que lo que he leído hoy, no me acordaba al menos. Como en el caso del anterior vidente, que os he dicho que había videntes que aparecían varias veces en un caso, que sepáis que en España también tenemos una vidente que al menos aparece en 2 casos. Curioso, porque yo no sabía de videntes españolas y menos que hayan participado o que hayan intentado intervenir en 2 casos de crímenes o de misterios en España, ¿vale? La vidente, se llama Pilar Abel. No sé si alguien la conoce. Bueno, el primero de los casos en el que intervino o en el que aparece el nombre de Pilar Abel es en el caso de Francisco Cadenas. Francisco Cadenas era un hombre que desapareció en 2008 y su cuerpo fue encontrado días después, apareció en el río, ¿vale? La policía no pudo resolver lo que pasó y fue ahí, como en el resto de casos, cuando trató de que el tema saliera de ahí a partir de Pilar Abel, ¿no? Dijo que había tenido una visión en la que Cadenas había sido asesinado a manos de su pareja. La policía investigó a la pareja de este señor, pero no encontró ninguna evidencia que probara las palabras de la vidente, ¿vale? Otro apunte que quería dar sobre esta Pilar Abel, que no sé si alguien la conoce. A ver. Voy a poneros una foto, a ver si alguien la conoce. Yo desde luego no sé quién es esta mujer. Pero bueno, a ver si alguien de los que estáis aquí sabéis quién es esta señora. A ver. Esta es la vidente Pilar Abel. Aquí la tenéis. Yo no sé quién es, pero bueno, otro detalle que os iba a decir, porque igual no suena por esta parte de los casos, se hizo, ni idea, pues por lo visto, que era lo que os quería contar así curioso, se hizo luego famosa, o si no famosa, bueno, se hizo muy, muy nombrada, ¿no? Porque dijo que era hija de Salvador Dalí. No sé si le habéis parecido con Salvador Dalí, pero no sé, me ha parecido curioso este caso. Y ahora buscando, que os iba a buscar yo para que vierais quién era esta mujer, que sepáis que no solo eso, resulta que también acabo de buscarla, ¿no? El nombre de Pilar Abel, y resulta que encontraron muerta a la hija de esta mujer, ¿no? Un poco tétrico todo en torno a esta señora.
Bueno, yo no sabía quién era, no sabía quién era Pilar Abel, pero es verdad que este tema de los videntes aquí en España yo no sabía, o sea, al menos yo personalmente no sabía mucho de la intervención de videntes en temas españoles hasta que me he metido hoy a investigar. Pero bueno, que sepáis que esta señora no solo participó en este caso de Francisco Cadenas, que yo no recordaba este caso. Esta misma señora participó en otro caso que este sí que os va a sonar a todos, y es el de Asunta Basterra. Esta niña, que os voy a poner la foto, pasa como con Madeleine un poco, ¿no? No hace falta que la ponga porque al final todos sabéis de quién hablo, pero bueno, aquí tenéis la foto de Asunta Basterra, que este es otro de los temas que más dolieron al país, pues bueno, pues porque era una niña y porque bueno, al final fueron sus padres los que acabaron con la vida de esta pequeña, ¿no? Bueno, no me quiero meter mucho en los detalles de cómo pasó todo porque, bueno, ya lo sabéis todos, ¿vale? Esta niña murió a los 12 años y finalmente fue en 2013, fue hace 10 años, hace poquito. Pues bueno, en este caso la policía entrevistó a esta vidente, a Pilar Abel, y dijo que tenía información sobre el asesinato de esta niña. Dijo que realmente no murió, la asesinaron, sí, correcto. Fueron los padres los que acabaron con la vida. El padre está en prisión y ella se suicidó hace poco en la cárcel. Así que bueno, sí, correcto el apunte. Bueno, en este caso la vidente afirmó que tenía una visión de la madre de Asunta como la culpable del crimen. Eso fue lo que dijo en un primer momento esta mujer, Pilar Abel, esta vidente. La policía dijo que las afirmaciones eran falsas y que no tenían ninguna información sobre el caso. ¿Qué pasó al final? Pues al final ya lo sabéis todos, aunque la policía dijo que las informaciones que había proporcionado Pilar Abel no eran ciertas, no eran correctas, al final, tras una investigación, se determinó que efectivamente la madre, no solo la madre, también el padre habían sido los culpables del asesinato de esta niña, de Asunta Basterra, y pues como digo, es uno de los temas que más se recuerdan en este país, pues por los hechos, ¿no? Más casos. Decidme alguno que penséis, pero sin tirar de las redes, alguno en el que digáis, yo creo que en este algún vidente ha tenido que intervenir. Alguno, el que se os venga a la cabeza, español. Yo os traigo otro del que también hemos hablado aquí alguna vez. Es el caso Marta del Castillo, justo, es que Jorge siempre me lee la mente. Justo es el que iba a hablar, el tema de Marta del Castillo. Os pongo la imagen. Ahí, aquí tenéis la imagen del caso de Marta del Castillo. Es otro de los... el crimen está resuelto. Miguel Carcaño, como sabéis, es uno de estos asuntos. O sea, el crimen lo cometió Carcaño. Lo que es un misterio es dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. La familia lleva años tratando de encontrar justicia, pero no han encontrado justicia porque siguen sin tener el cuerpo de Marta del Castillo, que es lo único que quieren, y no lo han conseguido a día de hoy. Pues todo esto ocurrió en 2009, el asesinato de Marta del Castillo, y bueno, a día de hoy pues es un misterio dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Sabéis que yo comenté en el otro stream que la policía ha buscado en innumerables sitios. O sea, como búsquedas oficiales costarán 7 o 8, pero la policía ha buscado entre 70 y 80 lugares donde creía que podía estar Marta del Castillo. Sin resultado. Pues ante esto, varias videntes, esto lo contó el propio padre de Marta del Castillo, se pusieron en contacto con la familia y pues trataron de
ayudar y de ayudar a la familia a encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, que como digo, jamás ha encontrado. He leído por ahí una entrevista que le hicieron al padre de Marta, Antonio del Castillo, que sabéis que bueno, que él sigue luchando y tratando de pedir justicia para esa niña, ¿no? Que se la quitaron muy, muy pronto y sobre todo eso, simplemente pidiendo que le digan dónde está el cuerpo de su hija para tener un sitio al que llevarle flores. Bueno, el caso que he leído una entrevista y contaba que sí, que había habido muchas videntes que se habían puesto en contacto con la familia, que él siempre las escuchaba todas, ¿no? Y que esto es lo que me ha parecido curioso, y que él preguntaba siempre para saber si de verdad sabían algo o podían saber algo sobre Marta del Castillo. Dice que les preguntaba siempre cuál era el plato favorito de Marta, ¿no? Y es que resulta que Marta del Castillo le gustaba comer los macarrones, les echaba azúcar, ¿no? Y eso lo sabía poca gente, ¿no? Y entonces el padre de Marta contaba que ninguna vidente supo, o muy pocas le dijeron que el plato favorito de Marta del Castillo eran los macarrones, y que ninguna le contó el truco de cómo comía Marta los macarrones, ¿no? Que es un caso, bueno, es curioso como los padres, claro, sabiendo que a lo mejor muchos, no solo videntes, personas que iban a intentar sacar beneficio de estas cosas, que no se puede ser más rastrero, dicho sea de paso, pues bueno, los padres intentaban pues encontrar ahí algo de luz, o decir, pues este me ha dicho algo que sí me sirve, ¿no? O de verdad sí que puede ser, sí que puede que lo haya visto, porque este dato me cuadra. Pues me ha parecido chocante, ¿no? No sabía yo tampoco que en el caso de Marta del Castillo habían aparecido, o sea, habían tratado los videntes. En este caso creo que nadie ha aportado ninguna información que le haya servido a la policía, quiero decir. Sí que ha habido videntes que se han puesto en contacto con los padres de Marta del Castillo, pero bueno, nadie ha ofrecido ninguna pista sobre el caso. Otro caso, Mariluz creo que también, pero no estoy seguro. No he visto yo el caso de Mariluz por ahí entre los que he encontrado. Otro caso, el de José Bretón, que acabó también con la vida de sus hijos, de Ruth y José, que es otro de los casos que bueno, que más conmocionaron al país, pues por lo mismo, porque eran dos niños muy pequeños. Y otra vez más, pues bueno, vemos como un padre, o lo que se supone que tiene que ser un padre y proteger a los niños, pues acabó con la vida de estos pequeños. Ellos eran Ruth y José, y bueno, pues en este caso también ha habido videntes que se han puesto en contacto con, pues bueno, en este caso con la madre de los niños, que se llamaba Ruth. Dice que la policía entrevistó a varios, incluida a una mujer que se llamaba Rosa Cobos. Esta mujer dijo que los niños estaban muertos y que los cuerpos estaban cerca de la gasolinera. Bueno, en este caso ya sabéis lo que pasó. Efectivamente, los niños estaban muertos, pero bueno, tardaron muchísimo en encontrarlos. El padre, bueno, se había deshecho de ellos en su misma casa, y costó mucho encontrarlos. En un primer momento encontraron huesos en la casa. La juez pensó que eran huesos de animal, un tremendo error que hizo que todo se dilatara en el tiempo, hasta que al final otro forense determinó que los huesos que habían encontrado en una hoguera, porque los quemó a alta temperatura, pues pertenecían a sus hijos, ¿no? Pues bueno, es otro de los casos españoles en los que interviene una vidente, ¿no? Otro caso que también es bastante reciente y que también os sonará a todos, porque también fue muy mediático, el de Diana Kerr. A ver, que os lo pongo aquí.
Aquí tenéis a Diana Kerr, y el otro que aparece a su lado es el Chicle, que bueno, que es la persona que acabó con su vida. El caso de Diana Kerr estuvo también muchísimo tiempo desaparecida, estuvieron muchísimo tiempo buscando su cuerpo hasta que lo encontraron finalmente en un pozo, ¿no? Y bueno, pues durante todo ese tiempo de incertidumbre, con Diana desaparecida, la policía tuvo contacto con varios videntes que trataron de, pues bueno, pues lo mismo en este caso, de ayudar a las familias, pero tampoco ninguna de las informaciones que dieron los videntes sobre el caso de Diana Kerr sirvieron a los investigadores para avanzar en la investigación. Después de un año desaparecida fue cuando finalmente encontraron el cuerpo de Diana Kerr, y bueno, y nada tenía que ver con las cosas o con las pistas que los videntes habían tratado de darle, en este caso, a las familias, ¿no? Otro caso, este es muy antiguo, el crimen de Caspe, no sé si lo habéis escuchado. Creo que era un programa que había en... Este es que tiene muchísimos años, es que la foto que os voy a poner... A ver. Aquí tenéis el crimen de Caspe. Esta mujer se llamaba Antonia Torres. Y bueno, en este caso, esta mujer estuvo un tiempo desaparecida. No se sabía nada absolutamente de ella. Tenía pareja y estaba embarazada. La madre, cuando empieza... hacía 8 años de la desaparición. 8 años llegó a estar desaparecida esta mujer. La madre no sabía nada de ella. El novio le decía que se había ido, que no tenía noticias de ella, que no sabía nada, que no sabía dónde estaba esta mujer. Y bueno, pues finalmente la madre contactó con una vidente a ver si a partir de ahí conseguía algo, y bueno, esta vidente le dijo que su hija, si la encontraba, iba a estar fallecida, que en una visión la veía fallecida, ¿no? Y finalmente así fue. Fue su pareja quien había acabado con la vida de esta mujer, pero bueno, gracias a la investigación policial y gracias también a la intervención de esta mujer, pues se determinó que el asesino había sido, pues en este caso, la pareja de Antonia, ¿no? Pues ese es el crimen de Caspe. Y ya os digo, la mujer estuvo 8 años desaparecida sin saberse nada. Y ahora os traigo el caso que más me ha chocado. A ver si encuentro foto, porque antes no la he encontrado. Es de Víctor, se llamaba Víctor Echevarría. No lo encuentro, es que no encuentro fotos. Bueno, pero os cuento la historia porque a mí me ha parecido súper interesante. Víctor Echevarría desaparece un día sin dejar rastro, desaparece y obviamente al desaparecer era un señor mayor. Los padres o sea, los hijos de Víctor Echevarría empiezan a preocuparse: ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? La última vez que le vieron fue en el pueblo. Interponen los hijos la denuncia y bueno, ahí se queda la cosa, nadie sabe nada, el último que le ha visto ha sido empiezan a batir, a peinar las zonas de cerca donde se había producido la desaparición, a ver si lo encuentran. Nadie lo encontraba, nadie sabía dónde estaba Víctor Echevarría. ¿Os acordáis que os he dicho que he visto una entrevista en la ETV, en la cadena vasca, ¿no? Pues era sobre este caso en cuestión, ¿vale? Salía una de las hijas de Víctor Echevarría contando que una vidente se puso en contacto con ella. La vidente le dice, lo primero que le dice es: tu padre está muerto. Y ella en un primer momento no se lo quiere creer, porque cree que su padre está vivo, cree que le ha podido, o sea, la esperanza. Ella empieza
dice, no, no me creo yo que mi padre haya muerto. Pero es que no se queda ahí, le da más datos, le dice, tu padre está en un sitio en el que se ve una casa blanca con ventanas verdes. Cerca de esa casa blanca con ventanas verdes hay una zona de árboles. Pasa un río, pero es que en la zona en la que está tu padre hay como 2 robles y uno de ellos lo tiene sobre la cara. Muchos detalles, ¿no? Bueno, pues el tiempo pasa y finalmente la policía vuelve otra vez sobre esa pista. Había pasado ya mucho tiempo de la desaparición de Víctor Echevarría, pero finalmente dan con un sitio así y lo más curioso es que finalmente el cuerpo de su padre estaba efectivamente, estaba allí, en una zona por la que pasaba un río, en la que había un caserío blanco con unas ventanas verdes y efectivamente varias de las cosas que le dijo esta persona, esta vidente, cuadró, ¿no? Y entonces esta mujer pues pensaba, o sea, salía hablando emocionada, ¿no? Contando con que ella no creía en este tipo de cosas, pero que en su caso sí que había encontrado, pues bueno, pues sí que había encontrado a esta mujer que le había dicho datos tan exactos que obviamente ella es que no sabía, o sea, no podía no creerse lo que le estaban diciendo. Cuando le contó todo esto, ella sí contaba que no se lo creía, pero que obviamente cuando el cuerpo de su padre aparecía, pues y aparecía exactamente en un sitio igual, explicaba la noticia que bueno, que por esa zona sí que había pasado anteriormente la policía y que no habían encontrado nada. Lo encontraron finalmente porque bueno, estaba como cubierto por ese roble que decía la vidente. En este caso estuvo acertada la vidente también. La policía determinó que que no había nada raro en la muerte de este señor, que era Víctor Echevarría, pero la familia tenía sus dudas y estaba convencida de que algún vecino del pueblo podría haber acabado con su vida. Jamás dieron su nombre porque obviamente no tenían pruebas para inculparlo, pero sí que decían que no les cuadraban cosas como que, bueno, había aparecido el cuerpo de su padre, pero le faltaban pertenencias, ¿no? Apareció sin la parte de arriba de la camiseta y bueno, pues cosas que a la familia le hacía pensar que algo raro había ahí y que bueno, que no había sido una muerte natural sin más. Así que ese es el caso de todos los que he visto yo, que yo no conocía el caso de este señor, que creo que más me ha impactado, ¿no? Porque es verdad que el tema de los videntes, eh, yo no sé, yo creía que era más tópico que otra cosa. Un tema de que puedes ver en una serie, ¿no? Pero, pero ver que no, que de verdad, o sea, que es real, ¿no? Que es verdad que hay, bueno, pues que existen estos videntes que, repito, porque repito que habrán muchos casos en los que estos temas, pues como en todo en la vida, ¿no? Que hay mucha gente que quiere hacer el mal, ya no videntes, gente bueno, que se pone a pensar en cómo sacar provecho de absolutamente cualquier situación. Obviamente habrá de todo, ¿no? Pero me parece muy interesante, pues eso, el hecho de que una persona diga, no, no, yo no quiero cobrar nada, yo simplemente por ayudarte, mira, he tenido esta visión. No sé, me parece curiosísimo y sobre todo lo que os he comentado en este y otros streams, el hecho de que la policía se abra y escuche cualquier cosa, que entiendo, ¿no? Que cuando no tienes de dónde tirar, pues dices, hombre, pues a ver, ¿no? A ver a dónde nos lleva esto. Se trabaja mucho con esas personas, como con la hipnosis y demás. Sí, en el caso lo comentamos cuando tratamos el tema de Marta del Castillo, que por cierto también de novedades sacaron no me acuerdo qué fue, la información del móvil, ¿no? Del móvil de Carcaño, y había aportado, creo, cosas interesantes, pero no lo había aceptado la justicia. Así que veremos a ver en qué termina la cosa.
decía, en el caso de Carcaño, por ejemplo, también se investigó, o sea, yo recuerdo haber visto en Espejo Público, o sea, aparte de haber buscado con el georradar famoso, a ver si así encontraban en la tierra dónde podía estar enterrado en caso de que estuviera el cuerpo de Marta del Castillo, en términos de estos de la mente y de la psicología, creo que probaron con Miguel Carcaño a ponerle como imágenes, ¿no?, de distintos sitios en los que creían que podía estar Marta del Castillo, y a ver cómo reaccionaba su mente, ¿no? Porque bueno, como tenían las sospechas no, la certeza, porque había dado como 7 versiones de que mentía, pues trataron de probar a ver si con esta forma, que esto al final es algo mental, algo en lo que tú no puedes engañar, pues trataron a ver si así podían conseguir avanzar, pero no. Pero como digo, no sé, a mí el hecho de que la policía esté abierta a estas cosas, porque es verdad que luego hay gente muy incrédula, muy racional, y que no tiene en cuenta nada de las cosas estas del más allá o de los mediums, que es otro tema que a mí me gusta mucho. Pues eso, no sé, ¿no os parece, no os da la sensación de que algo ya no, o sea, ya no de real, pero que algo de aceptación debe tener cuando la policía escucha estas cosas? No sé, es como dejar una puerta abierta, pues oye, a lo mejor, ¿no? Pues oye, a lo mejor hay algo que la ciencia no puede explicar y que puede venir por ahí, ¿no? ¿Por qué no puede haber alguien con, pues eso, con sensibilidad? Es que yo creo que hay muchísimas, Lisi, eso es que hay muchas cosas, como por ejemplo las premoniciones, ¿sabéis que esa es otra de las cosas bueno, que pasan, que no sé, que hay gente que en el caso del Titanic, que lo hemos hablado aquí también, hubo mucha gente que tenía ese billete para poder haber comprado, para poder haber estado en el momento en el que zarpó el Titanic, y mucha gente no se quiso meter ahí porque sentía que algo raro iba a pasar. Estas cosas que pasan, ¿no? He dicho el Titanic, pero lo hemos visto en el 11 de septiembre, en el 11 de marzo, pues bueno, en estas cosas, ¿no? Un presentimiento de que va a pasar algo y de que no quieres estar ahí, ¿no? Pues es un algo que yo creo que está ahí y que obviamente la ciencia no puede explicar, ¿no? Y que llegados a un punto cuando no se puede tirar de ninguna manera, creo que deberíamos aprender todos un poco de esto y tener un poco la mente más abierta, ¿no? Obviamente en tu mano está, quiero decir, ir a la vidente a que te lea la mano o a que te diga a ver si vas a tener 3 hijos o ninguno, ¿no? Pero yo me refiero en plan eso, pues tener la mente abierta y decir, es que a lo mejor sí que hay algo, ¿no? Y no tengo que estar tan cerrado, ¿no? Cuando no tienes de dónde tirar, pues creo que puede ser, pues eso, una forma de decir, pues mira, pues hay algo en el otro lado que a lo mejor me puede ayudar, ¿no? Pues ¿por qué no? No sé. Yo creo que es que no todas las cosas tienen explicación. Esa es mi opinión. Creo que hay cosas que se escapan pues de lo que sabemos, de lo que conocemos, y me parece súper interesante, la verdad. He descubierto muchísimos temas, porque lo que os digo, o sea, otro caso que me estoy acordando yo ahora, pero bueno, ese lo vamos a... Ese me lo voy a callar porque lo voy a tratar por separado, porque creo que merece un stream aparte. Os voy a poner simplemente para que lo veáis, pero no lo vayáis a buscar porque creo que queda para un stream aparte, de verdad. El caso se llama el caso del niño de la caja, ¿vale? Es que os iba a poner fotos, pero es que no puedo ni poneros fotos porque es que son un poco duras. Bueno, en el caso del niño de la caja, os lo voy a decir así por encima, también se trató de... Un vidente trató de ayudar. El niño de la caja fue un niño que apareció en una caja, ¿vale? El cuerpo de un niño en una caja, no se sabía quién era el niño, no se sabía qué le había ocurrido, ¿vale? Pues en este caso lo mismo, una vidente
sirvió de ayuda para poner en la pista a la policía sobre algo. Y ya está, hasta aquí puedo leer porque os quiero contar todo lo que pasó en otro stream. Poniendo la miel en los labios, ahí os lo dejo, es un caso súper interesante y por eso solo os lo cuento así de pasada, os lo dejo ahí para otro día. Pero bueno, eso, que yo no sabía que en España había videntes, como el caso de esta mujer, de Pilar Abel, que ayudaban o que se usaban como tal. Me ha gustado mucho ver a un policía hablando abiertamente, en plan de, pues claro, sí, si viene un vidente le escuchamos, bueno, claro, ¿no? En plan, como si viene cualquier otro ciudadano, yo no puedo descartar una información por venir de una vidente. Obviamente ellos ya hacen su investigación y determinan si les sirve, si no les sirve, si puede ser verdad o si no lo es, ¿no? Pero que me ha parecido súper curioso y súper interesante. Así que nada, espero que hayáis disfrutado tanto como yo sobre este caso, que yo creo que no había ningún stream así mío hablando de estos casos, que mezclan dos de las cosas que a mí me gustan, este tema de los misterios y este tema de los crímenes. Así que nada, lo dicho. Que tengo temitas por ahí pendientes de los que me pasáis por Discord. Jorge me ha dejado ya varios, así que me podéis seguir mandando cositas de temas para que vayamos hablando en los siguientes streams. Y lo dicho, nada, que un placer haberos tenido por aquí. Uy, el Málaga, sí. Tenemos que hacer uno de fútbol. Hablando de, pues eso, del Málaga, de la Copa del Rey y de todas estas cositas que sabéis que también me gusta mucho hablaros de fútbol de vez en cuando. Y pues típico para que hablemos de todo un poco y que me contéis, que también me gusta mucho escucharos. Así que nada, que nos vemos esta semana, ¿vale? Y que nada, que muchas gracias por pasar la tarde conmigo. Nos vemos en el siguiente, chicos. Gracias, chao.